para hablar sobre la iniciativa 3 de 3. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Nos complace mucho que hayan atendido a esta convocatoria que hemos hecho de manera conjunta, tanto distintas representantes de colectivos y grupos feministas como compañeras integrantes de los diversos grupos parlamentarios que estamos representados en la Cámara de Diputados. Imaginarán la relevancia que tiene la iniciativa que la semana pasada hemos suscrito de 3 de 3 contra la violencia. Hoy queremos abundar un poco en cuáles son los alcances, la relevancia que insisto, lleva consigo el que estemos haciendo este bloque en conjunto en favor de lo que implican las mujeres de México, pero también la dignificación de la política. Y yo quisiera, para iniciar, pedirle que haga uso de la palabra a la doctora Patricia Olamendi. Muchísimas gracias, diputadas de todos los grupos parlamentarios. Quiero señalar que a nombre de cientos de organizaciones que están apoyando la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, en primer lugar, reconocer el trabajo conjunto que las legisladoras de todos los partidos llevaron a cabo para construir una iniciativa que hoy está presentada ya y seguramente será dictaminada en poco tiempo. Segundo, decir que retomamos con esto un camino que las feministas hemos hecho a lo largo de muchos años. La fórmula de no importa el color de la bandera con el que lleguemos a este Congreso, ni el color del partido, lo que importa es la causa. Y la causa de las mujeres nos ha permitido avanzar. Esta es la primera iniciativa en este sexenio presentada por las organizaciones de mujeres y feministas, que es arropada de manera unánime por las diputadas de este Congreso. Y quiero pedir para ellas un gran aplauso y nuestro reconocimiento. La 3 de 3 es la ética en la política. Es eliminar todo agresor, hostigador o deudor de pensión de los cargos públicos y de los espacios de representación. Las mujeres estamos poniendo la ética como también la posibilidad de construir un futuro igualitario. Quiero empezar reconociendo a las constituyentes feministas, a todas México, que agrupa organizaciones de todo el país, que arrastraron el lápiz para esta iniciativa, que la han presentado en los estados. Ya son más de 13 estados donde sus congresos aprobaron la iniciativa 3 de 3 y está presentado en 24 estados más. Es decir, estamos prácticamente en todo el país, por lo que tengan confianza, diputadas, que seguramente con la aprobación aquí pasarán rápidamente, y esperemos que así sea en el Senado de la República, la iniciativa constitucional en el resto de los congresos que requerimos para su publicación como reforma constitucional. Las mujeres llegamos a la Constitución para quedarnos, pero también llegamos para cambiar la política, porque todas nosotros podemos hacerla. Quiero pedirle a mi compañera Indira Sandoval que nos dirija unas palabras como promovente de las constituyentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Olamendi, en quien reconocemos una incansable impulsora de esta iniciativa que permitió tejer los puentes con todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso, y desde luego me sumo a este reconocimiento a todas las diputadas de las diferentes bancadas aquí presentes, y bueno, sabemos que se encuentran en pleno en este momento. Desde las constituyentes en 2018,
cuando iniciamos la promoción de esta iniciativa y después en 2020 al conquistar o al avanzar también con el apoyo plural de legisladoras en un lineamiento electoral, hoy vemos concretado una iniciativa en ya prácticamente una reforma de gran calado, porque es una reforma constitucional que colocará al más alto nivel de nuestros mandatos jurídicos en el país el poder impedir que los agresores lleguen al poder. Se llama 3 de 3 porque no los requerimos ni en lo federal, ni en lo estatal, ni en lo municipal. No requerimos a ningún agresor en el poder judicial, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, ni en ninguno de los órganos autónomos que de estos dependan. Y se llama 3 de 3 porque no queremos a ningún agresor, a ningún deudor, a ningún violador en la toma de decisiones. Dotar de ética la política y elevarlo esto a rango constitucional es cambiar los estándares en la responsabilidad pública e institucional. No me extenderé más en el tiempo, sino en reconocer a todas y cada una de las mujeres que a lo largo y ancho del país han hecho propia esta causa y que han logrado llevarla a sus congresos locales y más bien invitarlas a que desde ahora estemos atentas a que esto se promueva en el Senado y que hagamos lo propio en cada uno de nuestros estados, porque también tenemos claros los tiempos. Si esta iniciativa no se convierte en un marco jurídico publicado 90 días antes del proceso electoral 2023-2024 que habrá de comenzar en septiembre, no queremos que se quede en una buena intención, sino en cambiar las reglas en la democracia. La 3 de 3 llegó para quedarse y llegó para cumplirse. La 3 de 3 es ley. Muchas gracias. Ahora les pediremos a nuestras compañeras integrantes de los diversos grupos, en el orden en que hemos ya señalado, que puedan hacer uso de la palabra. Les pediría a la diputada vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática nos pueda compartir sus comentarios. Adelante. Gracias a todas. Este logro, por llamarlo de alguna forma, es del movimiento feminista. Es de las colectivas que son parte del movimiento feminista. Ellas, todas, han logrado sentarnos en esta mesa. Sin su gran abrazo, sin su empuje, sin su determinación, pero sobre todo sin la decisión de que la 3 de 3 sea una realidad, no hubiéramos podido tener una mesa de trabajo a donde coincidieran todas y cada una de las posiciones políticas en una sola vertiente, que es que no llegue ninguna persona violentadora al poder. No queremos ningún agresor en el poder y ese es el gran logro de estas colectivas feministas que hoy nos representan. Agradecemos, por supuesto, a todas las compañeras que vienen alrededor de estas colectivas feministas, porque sin su trabajo hubiera sido complicado el hecho de que nos pusiéramos de acuerdo. Y sí, las legisladoras nos pusimos de acuerdo, rompimos el mito de que mujeres juntas no se pueden poner de acuerdo. Aquí estamos todas y cada una de nosotras. Agradecemos el trabajo de todas las compañeras que estuvieron en la mesa, sobre todo porque la altura de miras de que la legislatura de la paridad tomara en términos constitucionales una iniciativa tan importante para salir adelante en nuestra 65 legislatura fue la prioridad. Reconozco, por supuesto, el trabajo de las compañeras que son parte del grupo parlamentario del PRD, sin demérito de todas y cada una de las compañeras de los grupos parlamentarios que aquí representan. Gracias a ustedes. Hoy entendemos y nos queda claro que la democracia sin mujeres no existe. Y la democracia sin nosotras tiene que ser una cosa que saquemos del imaginario de nuestro país todos los días. Hoy la democracia es igualdad y el ejercicio de nuestros derechos plenos es esa igualdad. Ni un violentador más al poder es lo que establece esta 3 de 3 y de manera afortunada
desde la Cámara de las y los Diputados romperemos ese pacto patriarcal y llamamos a la Cámara de las y los senadores a que acompañen esta iniciativa para también romper el pacto patriarcal y que hoy sea una realidad. Porque en el 2024 no queremos ni una persona violentadora en el poder y ese es el mensaje que damos desde la 65 legislatura, su legislatura de la paridad. Gracias, compañeras de las colectivas. Por ustedes hoy esto es una realidad. Gracias a todas ustedes. Gracias. Una de las principales, yo diría la principal obligación de un Estado es garantizar seguridad para todas y todos los habitantes. ¿Cómo puede un Estado nacional garantizar seguridad si quienes participan en esos espacios de poder y representación pública son violentadores? Esto es una contradicción inaceptable. Y por eso, sentar las bases para que en la Constitución, en el artículo 38, esté claramente establecido que no podrá estar en ninguno de los tres órdenes de gobierno, en ninguno de los tres poderes, un violentador, un agresor, un deudor alimentario, es poner en el centro ese objetivo fundamental. Garantizar la seguridad tiene que partir de que quienes estén en esos espacios de poder y decisión también tengan la obligación, el compromiso, la tarea de garantizar seguridad desde el entorno de lo familiar, en el entorno de la sociedad, en el entorno de lo público y en el entorno de lo privado, desde el máximo poder que es el del Estado. Yo quiero resaltar de manera muy precisa y clara, además, que en una legislatura que se ha distinguido por el debate apasionado e intenso, las legisladoras de esta legislatura de la paridad hemos logrado construir un ambiente de respeto, de diálogo, de capacidad de escucharnos entre nosotras y de construir y tejer coincidencias. Una muy importante con la 3 de 3. Y esto es una de las expresiones de que las mujeres, con esta visión que nos unifica en contra de un modelo patriarcal que ha prevalecido a lo largo de la historia, podemos hacer alianzas y buscar nuevas maneras de vivir, otro tipo de sociedad, que tenemos un paradigma distinto que es el que tendría que abrirse paso en nuestro país, un paradigma en el cual la violencia no esté enquistada desde el poder con nombres violentadores y agresores. Ese es el objetivo fundamental y la lección de esta legislatura de la paridad, que podemos hacer alianzas por un mundo distinto y por un México mejor. Vamos a avanzar además en otro tipo de iniciativas y continuaremos tejiendo alianzas y coincidencias porque no haya violentadores, porque no haya agresores y porque nuestros derechos sean respetados íntegramente. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos porque se logró. Y quiero resaltar porque se mencionó mucho que esta era una ley de una legisladora o de una mujer, y no es así. Aquí están las colectivas, aquí están todos los grupos parlamentarios representados, aquí están todas las mujeres, incluso las que nos están siguiendo ahorita, las periodistas, todas las mujeres representadas en esta ley tan importante a rango constitucional. Sí nos pusimos de acuerdo, que les quede claro a los legisladores de esta 65 legislatura, somos paridad y vamos a hacer uso de esta paridad en la Cámara de Diputados para aprobar esta importante ley a rango constitucional. Queremos decirles que en esa pijamada legislativa nos pusimos de acuerdo todas las fracciones para que esta ley se aprobara. Fue muy llamada y muy mencionada esta pijamada. Lo logramos, además de aprobar 12 iniciativas para que al otro día se aprobaran en el Pleno, y se estaba mencionando que solo pasaran 6 y dijimos no, tienen que pasar las 12 y así de firmes estamos para que esta ley a rango constitucional
se apruebe lo más pronto posible y además que llegue al Senado también con acuerdo y se armonice en todos los estados de nuestro país. Es justo y es necesario aprobar esta ley para que ningún violentador ejerza un espacio público en nuestro país. Así que agradezco a todas mis compañeras legisladoras, a las compañeras legisladoras desde la 64 legislatura, que por aquí anda Lorena, no sé quién más está, agradecer este grupo plural que ahí se han tomado decisiones firmes y fuertes, que quiero decirlo, no a todos les agrada y sobre todo a los hombres, pero el miedo ya cambió de bando. Muchas gracias. Pues yo quisiera reiterar 3 consideraciones. La primera, que tengamos claridad qué es lo que estamos proponiendo cambiar. Estamos proponiendo cuidadosas y profesionales como representa el ejercicio legislativo y de las legisladoras, el artículo 38 y el artículo 102. ¿Por qué? Porque en el caso del artículo 38, ahí se están estableciendo cuáles son los supuestos en los cuales se suspenden los derechos de las o los mexicanos en un momento dado. Y ahí estamos señalando precisamente el por qué ningún tipo de violencia está permitida para que puedan acceder al poder. Efectivamente, ningún agresor, ningún violentador en ninguno de los espacios del ejercicio público, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Segundo, estamos también abordando el artículo 102, porque curiosamente ahí no estaba salvado el tema de que la elección del titular de la Fiscalía General de la República estuviera con el goce de sus derechos, de tal suerte que si estos derechos no están salvados, tampoco podrá ser electo para este cargo. De esta manera, se trata de una modificación transversal que, como aquí ya se ha señalado, aborda los distintos órdenes de gobierno y las distintas instancias del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mi segunda consideración tiene que ver con este diálogo que hemos logrado sostener hacia afuera con las colectivas, las organizaciones feministas que hoy nos acompañan y muchas más que se dieron a la tarea de preparar primero una iniciativa ciudadana que nos sirvió sin duda de guía, de orientación para poder presentar esta iniciativa que hemos puesto a consideración ya del Pleno y de la Comisión de Puntos Constitucionales la semana pasada y también al interior de esta Cámara de Diputados. Como verán, ha sido un diálogo intenso, en ocasiones no sencillo, pero definitivamente con claridad de cada una de las representantes, de las legisladoras, de los distintos grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque hoy en esta legislatura tenemos claridad que por un lado debemos de asegurar la idoneidad y la elegibilidad de quien quiere tomar decisiones por el resto de la sociedad y por otro lado definitivamente también tenemos claro la importancia de fortalecer la democracia y de fortalecer el poder público en el país. Finalmente, les diría que tenemos hacia adelante un pendiente y es darle seguimiento puntual a lo que en un momento dado implique el desahogo de esta iniciativa. Hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales queremos que en los siguientes días pueda sesionar, puedan debatir, puedan formular el dictamen, que nos llegue, como ha señalado ya al Pleno, para poderlo también debatir y sobre todo votar, que vaya a la Cámara de Senadores a la brevedad y que pueda también continuar el tránsito por el constituyente permanente. Se ha dicho bien y tenemos claridad en ello, que si no logramos que salga antes del mes de septiembre, definitivamente no habremos concretado nuestro propósito. Y el propósito es claro. Por un lado, que ningún violentador llegue al poder y por otro lado, que recuperemos la dignidad de lo que implica el ejercicio de la política. Para el grupo parlamentario del PRI es un honor el poder concretar estos acuerdos que son en favor de las y los mexicanos, pero particularmente de las mujeres mexicanas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Como todos aquí saben, yo fui víctima de violencia política en razón de género y por supuesto no quiero ver a mi violentador en ningún otro cargo público. No podemos tolerar que personas que ejercen violencia de ningún tipo lleguen al poder y se exhiban como servidores públicos sin ninguna consecuencia. No más agresores con fueros.
No vamos a permitir que se escuden en un cargo público. Y como mujer orgullosamente trans, el feminismo sin las mujeres trans no es feminismo. Seguimos con todo hacia adelante hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Es cuánto? Muy buenas tardes a todas y todos. Creo que ya lo dijeron quienes me antecedieron, haber logrado un acuerdo en el que de manera unánime las diputadas que integramos los diferentes grupos parlamentarios en esta Cámara hayamos trascendido a esta presentación de iniciativa turnada ya a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y créanme que quienes participamos en la Junta de Coordinación Política, aquí presentes, nos hemos dado la tarea no solamente de darle seguimiento a este tema, a otros que tienen que ver con reformas constitucionales contra la violencia hacia las mujeres. Este es el primer producto de ese trabajo arrancado en este grupo plural y que, bueno, recoge diferentes inquietudes, propuestas. Obviamente nuestra intención es que efectivamente ningún violentador acceda al poder y que esto venga como un establecimiento en el artículo 38, como ya lo comentó Blanca, que estuvimos cruzando la redacción arduamente porque lo habíamos incluido en diferentes artículos, pero finalmente la suspensión de derechos es ahí donde quedó establecido que ningún violentador puede acceder a ningún cargo público, sea de elección popular o sea de la administración pública federal o de algún otro poder del Estado. Así quedará establecido y que obviamente ahí enumeramos también los supuestos, porque tenemos que decirlo con mucha claridad, en el artículo 38 se suspenden derechos por, a quienes teniendo sentencia firme por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual o por violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género, no podrá ser candidato o candidata a algún puesto de elección popular ni podrá ser nombrado como funcionario público. Esta prohibición incluye a quienes también tengan una sentencia firme por ser deudores morosos en sus obligaciones alimentarias. Esta reforma constitucional comprende los puntos principales de la denominada Iniciativa 3 de 3 contra la violencia, que desde hace varios años vienen impulsando organizaciones que están aquí presentes, y saludo mucho que nos acompañen a la Casa del Pueblo, a que vean traducida esta presentación, esta inquietud, este movimiento que ustedes representan en algo que como legisladoras nos tenemos que hacer cargo, siempre haciendo valer los sentimientos, las inquietudes que ustedes propongan en estas redacciones. Algunas de esas mujeres aquí están y quiero agradecerles su trabajo, su iniciativa, su impulso que han dado para incorporar no solo en leyes, sino ahora en nuestra Constitución esta propuesta. También tenemos que hacer ver que esta reforma está en armonía con la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que establece que todos los estados parte deben adoptar medidas tendientes a acelerar la eliminación de la violencia contra las mujeres y cumple con la obligación de llevar a cabo por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que abarca incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En el pasado proceso electoral del 2021, el INE aprobó los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos locales previeran, atendieran, sancionaran y repararan todo este flagelo de la violencia contra las mujeres en razón de género. A través de esto se estableció
como una expresión de compromiso que las mujeres candidatas no estuvieran en ninguno de esos mismos supuestos. La desventaja de esos lineamientos es que no se trataban de medidas obligatorias para las y los candidatos, sino solo cartas compromiso bajo protesta de decir verdad y de buena fe. Cabe señalar que los derechos humanos en su ejercicio tienen límites con la finalidad de proteger el orden público, intereses colectivos y la paz social, y para analizar esos límites se utiliza un ejercicio de ponderación bajo el principio de proporcionalidad, utilizando para ello lo que se conoce como test de ponderación. El test de ponderación es un método de decisión en cuanto a la colisión de derechos humanos en un caso concreto. En este juicio de ponderación se resuelve si la legitimidad de una determinada medida es aplicable, si no es discrecional, ilegítima, innecesaria, desproporcional e irracional. Esta iniciativa coloca como punto central de los cargos públicos el mensaje de cero tolerancia de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, los niños y los adolescentes, pues ser un deudor alimentario es ser una persona que ejerce violencia económica en contra de sus propias hijas o hijos. Esta iniciativa no violenta los derechos de las personas a ser votadas o a asumir un cargo público, sino que únicamente limita racional, proporcional, objetiva y legítimamente ese derecho a las personas que no tengan ese tipo de sentencias condenatorias en su contra. Por lo tanto, siguiendo ese mismo análisis de ponderación y proporcionalidad, podemos afirmar que reconocer en la Constitución la 3 de 3 contra la violencia no solo es legítima, sino que es congruente con las obligaciones que en esta materia hemos asumido como nación en el Concierto Internacional de las Naciones. Esta iniciativa promueve la prevención de la violencia institucional y sube el nivel de la ética pública para construir una democracia basada en la corresponsabilidad de la prevención de la violencia y en garantizar los derechos humanos de las mujeres y las infancias, así como el compromiso público de las y los candidatos y de todos los funcionarios públicos contra la violencia de género. Esta iniciativa es respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, pero pondera y prioriza que la erradicación de la violencia contra las mujeres y las infancias tiene que ser una prioridad en el ejercicio de un encargo público o de un puesto de elección popular. Cero tolerancia es el mensaje que todas las diputadas que conformamos este grupo plural queremos mandar a toda la sociedad mexicana. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Pues les preguntaríamos a nuestros invitados de los medios de comunicación si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. En primer lugar, Ivonne Melgar, de Excelsior Grupo Imagen. Muy bien. Adelante, Ivonne. Gracias, muchas felicidades a todas las diputadas, excelente exposición de cada una, muy profundo lo que nos acaba de compartir la vicecoordinadora Leida Alavés, y quisiera saber si esa reflexión, vicecoordinadoras, tenemos 3 aquí, ya se compartió con los coordinadores, porque a mí me preocupa que si bien es cierto que el día de la sesión solemne escuchamos a las representantes de Acción Nacional comprometerse en tribuna, no las veo acá, me preocupa esa ausencia, porque no sé si también sea expresión de la resistencia de la bancada, no sabemos, y quiero saber si ya pudieron ustedes intercambiar con los coordinadores pues la profundidad de este cambio y si ellos están dispuestos pues apoyarla, y apoyarla por lo que han explicado implica sacarla antes de septiembre. Por sus respuestas, gracias. Gracias. Miren, yo creo que efectivamente aquí las vicecoordinadoras presentes y una servidora tenemos la ruta muy clara, establecida en la Junta de Coordinación Política, tan así que el 26 de marzo, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, se va a dictaminar esta iniciativa. O sea, no estamos hablando de buenos augurios ni de buenas intenciones, sino de compromisos firmes que hacen los grupos parlamentarios, al menos los aquí presentes.
Los que no están, pues que hay que preguntarles cuál va a ser su posición. Pero los aquí presentes, grupos parlamentarios, estamos comprometidos a que salga adelante el 26 de marzo en la Comisión de Puntos Constitucionales para que en breve, sin que termine el mes de marzo, pase al Pleno de la Cámara de Diputados. De tal forma que para principios de abril ya el Senado tenga esta minuta en sus manos para hacerla valer. Tenemos a Carlos Guzmán de Avan Noticias. Noticias de Veracruz, buena tarde. Pues preguntarles dos temas. Uno es que han comentado con Santiago Krill hace rato en conferencia de medios. Él aseguraba que lo antes posible, así lo dijo en conferencia, se va a buscar aprobar esa 3 de 3. Ya platicaron con el líder de esta Cámara. Y la segunda, si están preparadas para la traición, porque se han de acordar en una conferencia de medios en la otra Cámara, en el Senado de la República, una vicecoordinadora justamente de la comisión, a la ley vicaria le cambió un término, le puso sujeto en vez de lo que se aprobó aquí. Esa ley va a chocar aquí. Es preguntarles también eso y si ya hablaron con los coordinadores, porque ya hay un coordinador que dice que no está de acuerdo, salvo que le cambien al tema de la cuestión de los sujetos, que incluso se pueda someter a votación. Es preguntar estos dos temas. Muchísimas gracias. Pues bueno, lo que yo podría decir por parte de quienes estamos en esta conferencia de prensa es que lo hemos conversado, además de los coordinadores, con las bancadas al interior de cada uno de nuestros grupos parlamentarios, que debemos reconocer que la totalidad de los grupos parlamentarios han presentado iniciativas en este tenor, que justo ello nos llevó a presentar una iniciativa en conjunto. Sin embargo, si hace unos momentos yo señalaba que estamos siempre abiertas al diálogo interno, externo, también lo traemos en el diálogo interno. Confiamos en que en la semana del 26 de marzo, como aquí ya se ha señalado, pueda iniciar esta deliberación que nos lleve a una salida satisfactoria. En el resto de los temas hemos estado conscientes de en ocasiones lo que implica pues este debate legislativo, pero también tenemos claro cuáles son nuestras metas y en ese sentido, por lo menos las 251 mujeres representadas, sabemos que lo votaremos a favor y estaremos buscando que el porcentaje que nos falte tengamos la solidaridad, pero yo diría sobre todo la congruencia del resto de los legisladores. Gracias. No tenemos más preguntas. Ese es un asunto. Bueno, aquí sobre lo de ley vicaria, lo que estamos comentando es que lo podemos tocar en otro momento, pero no hay diferencias en contenido. No hay diferencias en contenido. No hay diferencias en el contenido. Son dos tipos de, pero Lo vamos a abordar con toda el conocimiento que exige cuando estamos hablando de la elaboración de leyes. Por eso quisimos insistir que de verdad, con una enorme serenidad, pero sobre todo con profesionalismo, quisimos revisar cuáles serían los alcances que al tocar la Constitución podríamos hacer al respecto. Y lo haremos en las demás. Lo haremos con toda puntualidad. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Bravo, bravo.